Nicolás Crepla, que es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, Lucho de este lado, muchas gracias por atender, ¿eh? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, acá andamos preocupados con algunas cosas que están pasando, obviamente, Nicolás, creo que estamos todos muy preocupados, pero en el ámbito de la salud, una de las cosas últimas, a partir de la reglamentación del impuesto a las ganancias, de la reposición del impuesto a las ganancias, entre otras cosas generó que la Asociación de Médicos de la República Argentina haga una presentación judicial en contra de esto que consideran confiscatorio, pero también está armándose un problema, un quilombo, te iba a decir, muy importante respecto de las guardias, ¿no? Sí. Del resto de los servicios de emergencia de salud, ¿no? Contanos un poco a ver qué diagnóstico estás teniendo, Nicolás. Sí, esto es un problema tradicional, histórico. Las guardias son una parte muy sensible del trabajo en salud, en todo el mundo, en nuestro país también, y ya hacía mucho que había un reclamo que habitualmente tiene que ver, para decirlo muy simplemente, con esto. Uno en la hoja de trabajo de un profesional tiene una guardia por semana, por ejemplo, ¿no? Sí. Profesional que tiene una guardia por semana más. Si uno quiere que haga una guardia extra, ya se pasa, habitualmente eso sucedía, se pasaba de ganancias, entonces esa quinta guardia ya no la querían hacer porque no la cobraban. Mm. Entraban a pagar ganancias, entonces no la cobraban. Entonces siempre te faltan profesionales de guardia. Hace mucho tiempo se venía discutiendo este problema y entonces el doctor Goyán, que como diputado nacional, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad. Esto fue en el año 23. Ujú. Aprobado por unanimidad para eximir de impuesto a las ganancias a los trabajadores de las guardias por esta particularidad, porque a veces uno necesita que haga 5 o 6 guardias y si no las quieren cobrar, si no las cobran, no las hacen con todo sentido. Mm. Cuando se hace el cambio de la ley, después de la ley de reforma que hicieron ahora con la ley de bases, no solamente modifican la cuarta categoría que había modificado Sergio Massa, sino que además derogan esa ley, que había Mm. sido votada hace menos de un año por unanimidad. Con lo cual, a partir de ahora, tienen que volver a pagar las ganancias todos los profesionales, especialmente los médicos que hacen guardia, incluso retroactivamente. Mm. Ya es una crisis en todo el sistema público, privado, de todo el país. Esto mereció, antes de que sea sancionada la ley por los senadores, notas de todos los ministros del país y de todos los secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires a los legisladores diciendo no metan este tema, esto va a ser una crisis, y hoy estamos viendo, allá pocos días, el impacto que va a generar, porque no solamente están las acciones legales de la AMRA, sino que en cada uno de los distritos empiezan a decir, bajame la guardia de la semana que viene. Claro, claro. Y esto no tiene reemplazo, quiero decir, si no tenemos un pediatra en una guardia y llega un chico que necesita un médico de urgencia, no hay forma Mm. de llevarlo coercitivamente. Para eso estaba esta excepción de este impuesto, ¿no? ¿Esta excepción, Nicolás, era solamente para las guardias o comprendía el total vamos a decir, del salario de un médico o del ingreso de un médico No, mensualmente? era solo las guardias. Ah, ok, eso está buenísimo, sí. Claro, la verdad, y tiene, porque sinceramente el trabajo de guardia es un trabajo que hay que hacerlo. Pensemos que el hospital está abierto en Año Nuevo, el 31 de diciembre a las 12 de la noche. En cualquier momento tenemos que trabajar y quizás a uno le toca la guardia hacerla ese día que después termina cayendo feriado. Bueno, y la tiene que hacer de todas maneras. Es irreemplazable. Mm. Pero, Mm. pero si encima no la va a cobrar o va a cobrar muy poco, la verdad que es una enorme dificultad. Claro. Hoy Daniel Goyán volvió a presentar el proyecto de ley, Ajá. porque realmente es un error, pero no es un error, fue deliberado, lo sacaron deliberadamente, le avisamos, le dijimos en mi caso, al ministro de la Nación y todos los ministros provinciales, a los senadores y diputados, le mandamos notas. La verdad que es un nivel de irresponsabilidad en el trabajo y yo lo que pienso es, si esto mañana pasado en un pueblo alejado del interior nos quedamos sin médico de guardia, ¿qué hacemos Claro, claro. contra eso? ¿Es obligatoria la guardia para un médico de planta, digamos, en la provincia de Buenos Aires? No es obligatoria, pero hay Mm. ciertas formas de contratación que te ponen una guardia por semana. Es el máximo que se pone en Ok. algunas contrataciones Ah, de, ok. de- de una guardia semanal. El resto no, puede tener trabajo sin guardia, la mayor parte de los médicos no hacen guardia. Mm. Por eso Mm. digo, es difícil conseguir quien quiera hacer guardia, quien quiera pasar una noche lejos de su familia Mm. y estar en un hospital. Mm. Pero a ese al menos hay que reconocérselo económicamente. ¿Y esto ya lo están notando, Nicolás? O sea, ya es algo que se está viendo, digamos, en las inscripciones para las guardias de la semana que viene o lo que sea. Por ahora no, Ok. sí tenemos mucha consulta, porque es Mm. una gran incertidumbre. Dicen, che, pero ¿yo esta la voy a cobrar o no? Y empiezan a preguntar eso. ¿La Claro, voy a claro. cobrar o no? ¿Qué va a pasar la de la semana que viene? Encima se dice que es retroactivo, así que la verdad que
que hay una enorme incertidumbre y nosotros nos estamos poniendo por delante el asunto porque no queremos que lo pague el profesional, queremos que haya una revisión de parte del gobierno nacional y que además desde el punto de vista de la recaudación económica no tiene ningún impacto. Claro, Es absolutamente mínimo, no es que se hace porque mejoran las arcas del Estado, es simplemente se destruye algo que estaba funcionando. Bueno, hay excepciones por todo lado, viste que a los petroleros Claro. no les cobran. Ahí sí les interesa, ¿no? Claro, por eso, viste, va a decir, esto es raro, ¿no? Que haya un sector porque además no es solamente al personal de pozo, digamos, los que trabajan en la obra en sí del fracking, sino que también para los gerentes y personal jerárquico y demás, que son gente que cobra, qué sé yo, de $5.000 para arriba, ¿no? O sea que Pareciera haber mandantes, ¿no? sí, A este gobierno, sí, porque evidentemente no quieren un problema en ese sector porque podría venirse un paro y una baja de la productividad, pero si tiene que ver con la salud del pueblo no hay ningún problema. Nicolás, contanos un poco qué está pasando en la provincia de Buenos Aires en relación a la salud en estos meses que llevamos bajo el gobierno del presidente Milei, teniendo en cuenta, digamos, esta pregunta la hago bajo el ala de un gran recorte de partidas presupuestarias de parte de Nación a las provincias, a la que obviamente está incluida la provincia de Buenos Aires, que es la más grande y la más habitada del país, ¿no? Totalmente. Hay varias cosas que están sucediendo. Yo creo que tenemos dos impactos muy grandes. Uno es por un lado la caída de la coparticipación, tanto digamos, de la directa como por caída de la recaudación, como de la indirecta que venía a través de los convenios y hace que el Estado tenga mucho menos recursos para sostener la misma cantidad de trabajo que veníamos haciendo antes en materia de salud, por ejemplo. Pero hay que agregarle que el sector de la seguridad social ha perdido enormes fuentes de ingresos, porque los salarios perdieron en promedio más de un 30% con respecto a la inflación. De los salarios vienen los aportes a las obras sociales y además se han perdido muchos puestos de trabajo. Entonces, la seguridad social, las obras sociales están tremendamente fundidas. El correlato de eso es que estamos viendo cierres de muchísimas guardias en sanatorios privados. Hoy el sector público hace el 90% de las guardias de toda la provincia de Buenos Aires. Más de 1 millón de atenciones por mes hacemos en los hospitales provinciales nada más, pero pensá que el 65% de la gente tiene obra social o prepaga, pero se atiende el 90% en el sector público porque están cerrando las clínicas porque no se pueden financiar con estas obras sociales que están fundiéndose. Y esto genera un vuelco hacia el sector público de un aumento del 30% de la demanda. Hay un 30% más ahora que en diciembre del año pasado. Si uno lo pensara en números de yo tengo 100 hospitales provinciales, necesitaría tener para sostener la atención como estaba en diciembre, 130, 30 hospitales más, con 25.000 trabajadores nuevos. Es realmente niveles impresionantes. A eso le agregamos una caída de la venta de medicamentos de cerca del 30%, es decir, entre 1 cada 5 y más o menos 1 cada 5 o de las personas que tienen una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, anemia, EPOC, no están comprando la medicación. Paciente que se acerca es muy distinto también, ¿no? Sí, está muy tenso el trabajo, estamos haciendo muchísimo esfuerzo de articulación entre municipios y provincia para tratar de contener esta tensión, de organizar lo mejor posible, una enorme demanda en materia de salud mental, muchísima angustia, muchísimos problemas ya no de las enfermedades, las patologías graves que se vieron en otra época, sino muchos problemas relacionados con las incertidumbres del día a día, con las angustias, problemas mixtos y la verdad que hay una enorme demanda en el sector público. Los trabajadores siguen bancando. Es cierto que la provincia viene acompañando primero con los insumos, con los medicamentos. Tuvimos que salir a comprar medicamentos oncológicos para compensar también lo que el Estado Nacional nos estaba mandando, porque también hay que darle el apoyo al trabajador. Es terrible ser un médico que tiene un paciente con un cáncer y no le puede hacer la receta. Entonces, salir a acompañar con insumos, salimos a acompañar con los salarios, seguimos la inflación con las paritarias, todo con esfuerzos, exprimiendo hasta la última gota. Pero la verdad que la preocupación es muy grande de sostenerse esto en el tiempo. Y es indispensable que haya una revisión en el cambio en el rumbo económico y también sanitario. No pueden pensar desde la nación que la salud es cuestión de las provincias y que no tienen que ponerse a pensar en un sistema integrado de salud. Lo que nos pasó con la epidemia del dengue el año pasado, que nos puede pasar de vuelta este verano, nos puede pasar de vuelta el año que viene, tiene que ver, habla a las claras del problema de salud que es integral, que es nacional. Esta fue la peor campaña de vacunación
de la historia, básicamente porque no tuvimos ni apoyo en promotores ni en comunicación por parte del Estado Nacional, en un momento en el cual en el mundo se viene vacunando menos después de la pospandemia. Hay muchísimas cosas que están graves y que nos pueden llevar a peores problemas de salud en el futuro. Vos hablabas recién de el aumento o el aumento de la demanda en temas de salud mental, que es una cosa que hemos charlado en algún que otro momento, Nicolás, y además conocí bien de cerca, digamos, las modificaciones que está haciendo y estuvo haciendo la provincia de Buenos Aires en relación a la atención a estos temas de salud mental. Y te quiero preguntar sobre una cosa que ya va un poco por fuera de tu figura o tu rol de ministro de salud de la provincia, que es, hay una especie de enojo social dando vueltas, un odio, una cosa reaccionaria, si querés, para poner una reaccionaria en el sentido de que no hay mucha mediación de palabras, viste, como una trompada volada al mínimo intercambio de palabras. Y normalmente este tipo de situaciones de malestar social tienen ámbitos muy claros de expresión, ¿no? Uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con el mundo de la salud, otro, qué sé yo, para decirte algo, el transporte o las escuelas, ¿no? Pero en el mundo de la salud imagino yo que esto debe tener algún tipo de expresión. ¿Nos podés contar alguna de estas cosas, si han pasado o no les están pasando, de que efectivamente se nota a la gente por un lado más deprimida y por el otro lado más enojada, ¿no? Sí, mira, nosotros creo que tenemos un capital que venimos construyendo desde mucho tiempo, pero la pandemia se consolidó muy fuertemente, que nos permite tenemos un sistema de salud muy organizado, o al menos con una identidad que se fue fortaleciendo en este tiempo. Eso nos permite lograr conducir aún ante las situaciones que por supuesto siempre se ven, ante una guardia, las esperas, ha pasado sobre todo en la época del dengue, que había mucha demanda en las guardias, y ante eso gente que se enojaba, pero creo que hemos logrado que el sistema, que los trabajadores de salud sepan que no están solos. Esa es la primera cosa más importante para nosotros. Pero si la sociedad no empieza a resolver cuestiones que van de fondo en algún espacio, yo estaba pensando en la justicia, y cómo la justicia tiene esa posibilidad de reparar y de alguna manera permitirnos llevar a la paz algo. Pensaba en concreto en el caso del intento de asesinato de Cristina, ¿no? Donde hay todo un nivel de encubrimiento de una jueza que encubre, no investiga, una serie de cosas que se trasladan como violencia a la sociedad en el fondo, si nosotros no tenemos si no tenemos alguien que repare. Eso es un problema social que va a terminar expresándose. Quizás de alguna manera se expresa en el juego, en los chicos, que hoy es un tema que nos está preocupando muchísimo, el nivel de juego clandestino, sobre todo el juego digital. Sí, terrible eso. Sí. Es terrible, pero también nosotros armamos un dispositivo que es es un taller de salud mental en las escuelas. Es como si fuera un taller de ESI, pero de salud mental. Y los pibes quieren hablar. O sea, si uno le pone un espacio de contención y de escucha, está el pueblo acompañando esto. Si uno pone justicia, las cosas se reparan. Pero me parece que el riesgo que estamos teniendo es este nivel de violencia que circula en las redes sociales, que se dice en todos lados, que de vuelta, como en el caso del intento de asesinato de Cristina, de tanto decirlo termina expresándose en algo que sucede. Claro. Alguno agarra la pistola y dispara. Bueno, nosotros tenemos este problema en el sistema de salud de que si no logramos compensar estas incertidumbres, angustias y también injusticias en el seno de la ciudad, de la sociedad y especialmente en el mundo de los adultos, se termina expresando o por las adicciones o por el caso del juego o finalmente en la violencia en los hospitales y en la sociedad en general. Clarísimo, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, un gran abrazo para allá.